presente. Muy bien, bueno, pues el Grupo de Historia del Parque Revolución les da la bienvenida aquí en la sede y a la plataforma, pues aquí estamos en contacto. Bueno, Silvia, ya es su tercera pica. Y la última, lo prometo. Pero, bueno, hoy 9 de octubre 2023, le damos la bienvenida a Silvia Olivares, nuestra compañera investigadora, con el tema que preparó Chihuahua colonial. Le voy a pedir a René Chávez, secretario de esta agrupación, que dé la semblanza de nuestra compañera Silvia Olivares. Ya, ¿para qué? ¿Qué tal? Buenas tardes a los compañeros de ven por la plataforma de Zoom, Buenas los tardes, René. compañeros presentes. Vamos a dar inicio a nuestra plática. El día de hoy, pues, Silvia nos ha preparado este tema de Chihuahua colonial. Y aquí voy a leer la semblanza de Silvia Olivares Moreno. Pues ella es miembro fundadora de este grupo de historia del Parque Revolución desde el 2013. Es aficionada pues a la historia, ¿verdad? Y pues está capacitada como guía de turistas aquí en la ciudad de Chihuahua y en el municipio vecino de Aquiles Cerdán, para los poblados de Santa Eulalia, Santo Domingo, San Antonio y San Guillermo. Y organizadora de proyectos culturales en dicho municipio. Y pues nos ha dado un sinnúmero de temas interesantes aquí al grupo. Entonces, pues hoy, Silvia, te damos la bienvenida y te cedo los micrófonos. Gracias, buenas noches. Esta noche vamos a hablar de lo que era la vida cotidiana en la época colonial. Me gustaría que esta noche la hiciéramos interactiva, que fuera una noche más bien como una plática de amigos, que pudiéramos tener la libertad de compartir anécdotas, cosas raras y cosas notables, chascarrillos, ¿por qué no? Sobre españoles, sobre todo, y que todos participáramos y enriqueciéramos esta plática. Hoy no traigo apoyo visual, porque la verdad es que no encontré algo que fuera representativo más o menos de lo que voy a hablar. Sí encontré algunas cosas, pero yo creo que lo principal es que vamos a hablar de cómo fue que llegaron los españoles, cómo fue que se descubrieron las minas, porque durante la fundación de Chihuahua, pues ya hemos hablado mucho. Podemos hablar también de los fundadores, que también traigo preparado material para eso, pero yo creo que ahora va a ser una plática cortita entre amigos, una noche para preparar nuestro vino, nuestro té, ¿verdad? Para disfrutar esta plática y enriquecerla. Entonces, vamos a empezar hablando de una época que fue muy importante para lo que hoy es no nada más el Chihuahua moderno, sino el México moderno, porque pues la cultura española fue vital para que nuestro país sea lo que es, incluso para nuestras costumbres, nuestra religión, hasta muchas leyendas las hemos heredado del continente europeo. Esta época fue una época en la que los españoles llegaron y tomaron a los indígenas como servidumbre, llegaron negros también con la servidumbre que los españoles traían, y todo esto fue haciendo una mezcla de mestizaje en cuanto a la sangre, ¿sí? A la raza. Y así fue como la sociedad y la cultura pues han dejado una marca en la historia. La llegada de los españoles, la mezcla con la sangre indígena, con la sangre negra, y la mezcla de los negros con los indígenas y los indígenas con los mulatos, y bueno,
pues ahí vamos, de ahí es de donde venimos todos, ya no tenemos una sangre pura, pero pues somos lo que somos, ¿verdad? Mexicanos y mexicanos de corazón. Durante la época colonial, México estuvo bajo el dominio del Imperio Español, todos lo sabemos. Este imperio impuso un sistema político, social, económico, cultural e incluso religioso en nuestro territorio, porque pues una de las cosas que trajeron los españoles fue la religión católica y que fue impuesta como religión oficial dentro del territorio. Era un error vivir fuera del catolicismo porque eras tachado incluso hasta pues de brujo, ¿verdad? Por oponerte a esas cosas. Aquí en Chihuahua estuve investigando, hace algunos años investigué sobre la Inquisición, y aquí en Chihuahua hubo Santo Oficio, pero no en Chihuahua. Estuvo lo que fue en Parral, en Cusihuiriachi y en Ciudad Juárez. De hecho, creo que en Ciudad Juárez, lo que es ahorita el Palacio Aduanal, creo que fue el Palacio de la Inquisición, si no estoy mal informada. Yo sí les pido que si hay algún dato que no corresponda a lo que ustedes conocen, pues se callen y me dejen seguir hablando, ¿verdad? No, no es cierto. Que me corrijan y me digan que ustedes tienen otros datos y aquí pues ya bueno, porque hay cosas en las que a veces tú platicas algo y tú dices, no, pues es que a mí me contaron que fue un pajarito y a mí no, pues el otro dice, no, pues es que era una mariposa o fue una ballena. Entonces, pues así vamos a enriquecer ahora esta noche. Siéntanse con libertad de interrumpir, de contar un chiste, de bromear y vamos a estar platicando entre amigos. Bueno, los habitantes de las colonias eran obligados a asistir a misa y a seguir las enseñanzas de la iglesia. La alimentación en la época colonial, pues, eran de los productos locales, el maíz, los frutos, las verduras, los frijoles, el chile, y también algunos otros productos que los españoles trajeron aquí a nuestro territorio. Pero también se introdujeron nuevos cultivos de alimentos, por ejemplo, el café, que no había llegado aquí, el cacao y también el azúcar. En cuanto a la vestimenta, el terciopelo y la seda te proporcionaban un cierto estatus. Y ya andar vestido de terciopelo y seda, incluso hay una canción de esta María Dolores Pradera, ¿verdad? Que dice tú vestida de terciopelo y algo así dice, pues porque es un estatus vestir de ese modo. Eso te representaba un estatus social alto. La explotación de los recursos naturales y el abuso de la mano de obra indígena disfrazada de encomienda también tuvo un gran impacto en la vida cotidiana de los mexicanos. La minería fue una de las actividades que llegó a ser la actividad económica más importante. También el entretenimiento cambió porque pues llegó el teatro, que no era conocido aquí. Llegaron los grandes teatros con el teatro, llegaron la tauromaquia, que tampoco era conocida aquí, y la cacería, que fue una sorpresa para nuestros indígenas, porque ellos cazaban por necesidad y para comer, pero no por diversión. Eso fue un choque, yo creo que fue un choque cultural muy fuerte para nuestros indios. También se enriquecieron los deportes, llegó la flota española y la sociedad cambió, pues llegó el mestizaje y los criollos que se sentían españoles y se sentían superiores a los indígenas de aquí, pero pues pobrecitos de los criollos porque ellos se sentían españoles, pero en la península no eran aceptados como tales. Pero aquí tampoco eran aceptados como españoles por los mismos españoles peninsulares que vivían aquí. Entonces los españoles llegaron aquí a este territorio, a lo que ahorita es el estado de Chihuahua. Algunos llegaron pues de Cusihuiriachi, aquí se movieron algunos, otros de Nombre de Dios, porque vamos a recordar que Francisco de Ibarra llegó en 1598 al río Sacramento. Entonces ya estaba fundado lo que era la misión de Nombre de Dios, ya estaba fundado también la misión de Tabalaopa, Santo Domingo de Tabalaopa. Ya había misiones en esta parte, pero entonces empiezan a buscar más actividades, empiezan a buscar minas, que era lo que a los españoles les importaba mucho, y empiezan a llegar de Cusihuiriachi, llegan a llegar de Nombre de Dios, y llegaron como acostumbraban los españoles, dominantes.
a tomar el control de las minas más prósperas. Y esto fue sobre todo durante el siglo XVIII. La composición racial de mineros en Santa Eulalia, que es nuestro origen, eran españoles. O sea, vamos a hablar, los mineros no eran los que trabajaban en la mina, eran los dueños de las minas, los que trabajaban la mina, pero los que trabajaban en la mina eran obreros o eran peones. Entonces, cuando yo me dirija a los mineros, son los dueños de las minas. En este caso, en Santa Eulalia, había un mulato libre que se llamaba don Juan de Anaya. Él era el único entre todos los dueños de las minas en un inicio, el único mulato, todos los demás eran españoles. En aquella época era muy importante ser de España, de una raza española pura, porque traer sangre mestiza pues ya nos demeritaba y los posicionaba en un lugar social poco agraciado. Por eso es que muchas personas intentaban disimular su mestizaje, algunos lo lograban y a otros pues no se les daba porque su físico pues los delataba. Por ejemplo, en 1716 había en San Francisco de Cuéllar 11 haciendas de beneficio y 7 en Santa Eulalia. 13 eran españoles. ¿Por qué les platico esto? Porque había indígenas que habían denunciado primero que los españoles las minas, pero no se les daba por la desventaja de ser indígenas y por la desventaja racial. Los abusos españoles en aquella época eran a tal grado que, pues, si el indígena hacía el denuncio y el español la reclamaba, la ganaba el español. Había indígenas dueños de minas, pero ninguna era productiva, porque pues las productivas estaban en manos españolas. En cuanto a los mestizos, pues tampoco les iba muy bien. No hay documentos que acrediten un capataz, así, un capataz mestizo. Sin embargo, había españoles que usaban a las indígenas negras y mulatas para crear prole de su misma condición social. En este caso, la que daba la condición social o la raza era la madre. Entonces, si un niño nacido de una negra era considerado negra, si nació de un indígena era considerado indígena. Y se sabe de una mulata que fue vendida en 550 pesos a los 31 años, que ese fue un precio muy altísimo para una persona de su edad y de su raza, porque las mulatas jóvenes eran vendidas a veces hasta en 1,000 pesos, o sea, era algo, pues sí, porque daban hijos, y esos hijos pues iban a servir después también como para el vasallaje, como esclavos. En aquella época vamos a imaginarnos las montañas de Santa Eulalia, el territorio de Nombre de Dios, el territorio de San Francisco de Cuéllar. Vamos a imaginárnoslo sin casas. Era un terreno abrupto. Eran regiones con unas cuantas haciendas y misiones, unas españolas, ¿verdad? Unas por aquí y otras por allá. Sí habían búsqueda de mineral, pero no lo habían encontrado. Y lo que habían encontrado no auspiciaba toda la riqueza de lo que después fue llamada la montaña de plata, como es llamado en Santa Eulalia. Ya en 1700, la mayor parte del territorio al norte de Santa Eulalia pertenecía a pueblos indígenas, misiones y haciendas, pero estaba muy poco poblado. Poco a poco se fue haciendo cada vez más necesario establecer una cabecera y definir el lugar, pero nadie mostraba gran interés en esos lugares secos y rocosos. Las haciendas de Tabalaopa y Dolores limitaban al norte con esos montes, y aunque en las llanuras cercanas ya vivían algunos colonos, Santa Eulalia nunca atrajo agricultores ni ganaderos, pues porque el terreno era agreste, no se prestaba. O sea, y en general, la población empezó a crecer hasta que fue descubierta la plata. A pesar de todo, hubo quien intentó abrir minas hacia fines del siglo XVII, pero fueron vetas muy pequeñas. No daban indicios de la abundancia que estaba por descubrirse en aquella época. Los primeros intentos por poblar lo que hoy es Chihuahua fueron denuncios de minas ubicadas en tierras que más tarde formaron parte de la hacienda de Santo Domingo en Tabalaopa. Luego llegó don Diego de Castillo a presentar un denuncio en Satebó.
en 1652. Luego él fallece y su hermano Pedro es el que continúa el trámite, pero todos sus intentos con la minería terminaron en fracaso, pues en parte gracias a los ataques de los indios y en parte porque pues no era la veta que ellos encontraron, pues no era la grande. O sea, en realidad no era tan productiva. En realidad la historia de la región no los vuelve a mencionar. Nada más se menciona que las minas fueron abandonadas y no atrajeron colonizadores, ni siquiera dieron el indicio de una riqueza mineral de la región. Al terminar ya el siglo XVII, otros colonos empezaron a establecer poblados que no tenían nada que ver con la minería, pues no se esperaba toda la riqueza que hubo. Un grupo de indios conchos fundó el pueblo de Nombre de Dios en la segunda mitad del siglo XVII, pero en 1678 el gobernador de la Nueva Vizcaya reconoce oficialmente su existencia y nombra protector de los naturales a quien que empezó un español, ¿sí? A don Juan de Portillo. Los misioneros franciscanos Alfonso Briones y Jerónimo Martínez visitan las rancherías indígenas en las márgenes de los ríos Xubíscar y Sacramento y fundan la misión de San Cristóbal de Nombre de Dios. Posteriormente San Antonio de Xubíscar, San Juan Bautista del Norte y luego San Jerónimo. Los nuevos españoles que llegaban, pues buscaban tierras en las márgenes de los ríos, lógico, y así fueron penetrando poco a poco en propiedades indígenas. Los indígenas de Nombre de Dios impugnan, y entonces hay un español que ya le habían sido otorgadas unas tierras, de hecho se las compró al gobernador, pero impugnan los indios y él prefiere retirarse. Él les deja las tierras y se retira nada más con lo que le había sido dado por merced de la autoridad. En Santa Eulalia, ya en el siglo XVIII, había algunos ganaderos y misiones y rancherías indígenas alrededor de las misiones, quienes vivían con el temor constante del asedio de los indios hostiles, porque había mucho ataque en aquella época. Ahora vamos a ver cómo se descubrieron las vetas. Hay diferentes versiones, es lo que les hablaba yo, ¿no? O sea, de que unos dicen que fue un pajarito, de otros fue un avión. Hay diferentes versiones. Se dice que unos tarahumaras de la región le mostraron a un indígena converso, Juan de Dios Barba, natural de Nuevo México, el lugar de las vetas. Otros dicen que fue un vaquero buscando a sus animales que tropezó con una veta. Y hay quien dice que unos vaqueros fundieron plata con las piedras, o sea, sin querer queriendo. Pusieron su fogata, le pusieron unas piedras y la plata empezó a derretirse. Entonces, el hecho es que Juan de Dios Barba y Cristóbal Luján, que fue el vaquero que andaba buscando a sus animalitos, pusieron el denuncio en 1704 de la mina de San Francisco de Paula. Esto fue al oriente de Tabalaopa. Y de ahí se originó lo que es el Real de Santa Eulalia de Mérida, también llamada Santa Eulalia de Chihuahua. Aunque ya en 1702 el español Bartolomé Gómez, vecino de Cusigüirashi, había presentado el primer denuncio minero relativo a una mina situada en el Cobre al poniente de Tabalaopa. Y esto fue ¿cómo se dice? En sociedad con don Blas Cano de los Ríos, que don Blas Cano de los Ríos fue dueño también de lo que fue la hacienda de Dolores, ahora conocida como la Labor de Terrazas. Fue Cristóbal Gómez quien descubrió otra veta que denunció y registró a su nombre en 1705. Esa fue llamada la mina de Nuestra Señora del Rosario. Tanto Luján como Barba trabajaron las dos minas, hasta que Luján, buscando agua, encontró la veta que desencadenó, ahora sí, la fiebre en Santa Eulalia. Ya en 1707, junto a la barranca, Luján y Barba abrieron la mina de Nuestra Señora de la Soledad, también llamada, ahorita se le llama la descubridora. A los pocos meses de este descubrimiento empezaron a migrar, ahora sí, porque ya brotó ahora sí la fiebre por la plata. Así como brotó en Estados Unidos la fiebre del oro, aquí brotó la fiebre por la plata y empezaron a presentarse denuncios de minas, claro, lo más cercanas posibles al mineral, a la veta que había sido encontrada allá. Y fue así como crecieron dos poblaciones, una cerca del agua, que fue acá en la Junta de los Ríos,
y otro cerca de las minas. Las dos zonas dependían administrativamente de San Diego de las Minas Nuevas, hoy Villa Escobedo, y los tenientes administrativos residían en Nombre de Dios y en Tabalaopa, que eran los que estaban pendientes de que todo se llevara como debe ser. Y aquí es en donde empieza la necesidad de una cabecera, porque los dueños de las minas exigían que fueran en Santa Eulalia, cerca de las minas, pero los dueños de las haciendas de beneficio que estaban a unos 25 kilómetros más o menos de donde los ríos se unen, pues ellos querían que fuera aquí en esta parte, ¿sí? Los dos lados expusieron sus razones. Los 8 que votaron por Santa Eulalia señalaban que la mayor parte de la población de la región estaba establecida en las cercanías de las minas, que un mayor número de habitantes servirían para evitar los ataques de los indios, y que los mineros y trabajadores perderían muchísimo tiempo en ir y venir, que bajarían la producción, y todavía agregaron más. Las haciendas reales, la hacienda real iba a recibir menos ingresos por la baja de producción, porque iban a tener que pagar, pues, por supuesto, menos impuesto. En cambio, el otro grupo lo que decía era que acá había abundante agua y que la conveniencia de vivir a lo largo del río y de la nueva ciudad no quedaría lejos ni de Santa Eulalia ni de las minas de San Pedro de Alcántara. Finalmente se hace la votación, se sabe, ya todos sabemos, ¿verdad?, que hubo relativamente un empate, que uno dijo yo le cedo mi voto, me uno a lo que vote el gobernador, y finalmente de Sayulloa decide que las nuevas poblaciones debían fundarse a la orilla de un río, en un valle rodeado de colinas, clima cálido. Además, debían de tener bosques para disponer de leña y carbón suficientes, pastizales y una posición muy defendible. Ese fue el motivo de que Chihuahua se fundó en este lugar. Sí, porque de esa lluvia finalmente, al que nos presentan muy guapo, que alguien por ahí decía que había sido regordete feo y panzón, y que ahí nos lo presentan como un español muy guapo, señalando en el mapa, ¿verdad? Aquí es en donde lo quiero. Fue como empezó ya Chihuahua aquí. Dentro del acta de Chihuahua, del acta de fundación, hay una cláusula en la que ya se impedía construir casas allá. ¿Por qué? Porque si no, no iban a poder fundar este pedazo. Mientras la gente estuviera cerca de las minas, pues siempre iba a estar allá. Entonces lo que dijeron, ok, hasta aquí tantas casas hay, 1,500 familias, estas son las que se quedan aquí, y ni un ladrillo más se pone en esta región para construir una casa, bajo pena de una multa de 200 pesos, y aparte la destrucción de la construcción que estuvieran haciendo. Vamos bien, amigos. ¿Quién tiene algo que aportar? ¿Alguna leyenda, algún chascarrillo? ¿Algo? Ayúdenme, no sean así. Es que no te va a escuchar. No sé si estoy mal. Acá, a ver, ¿cómo? Alcanza a acercar. Vení para acá. Sí. Buenas noches a todos. Bueno, para los que no me conozcan, yo soy ingeniero de minas y metalurgia aquí por la universidad. Trabajé por casi 4 años en Santa Eulalia. Conozco, se puede decir, muy bien o bien la mina de Buena Tierra, la mina de San Antonio, parte de lo que es la mina de los Valenzuela. Entonces, agregar un poquito, que sería mínimo lo que han expuesto ahorita muy bien, acerca de la fundación de Chihuahua. Obedece, bueno, por principio de cuentas, Santa Eulalia se descubrió por algún gambusino, definitivamente. Con las expediciones que salieron de Parral, que eran solicitadas y autorizadas por las altas autoridades españolas para poder entrar
hacia los terrenos inhóspitos, desconocidos. Todo era encaminado a buscar metales. Definitivamente, la mentalidad del español no era más que traer dinero, plata, oro. Y adicionalmente acarreaban ganado y acarreaban gentes para poblar. En las caravanas estas que hubo bastantes que se hicieron, o algunas toallas se hicieron, internarse hacia adentro, pensando en la famosa, el, algo así de una versión de un lugar muy rico hacia Camino Real adentro, en Santa Fe, símbolo, algo así. Sí. Sí, bueno. Entonces, Santa Eulalia se descubre por un gambusino que obviamente también se le llamaba pintistas. Era gente que se dedicaba a recorrer las montañas y con su talacho a ir escarbando y con el cuerno tratar de encontrar los metales. Así fue cuando encontraron los metales aquí en Santa Eulalia. No son vetas aquí en Santa Eulalia. Se puede decir que sean como especie eh, son una especie de grandes chimeneas de metal. Por ejemplo, en Buena Tierra, perdón, me tocó ver lugares que los habían explotado a principios del siglo pasado, en la cual eran fácilmente, yo pienso, un poquito más cerca de diámetro o de aquí a media calle de diámetro, en un círculo grande de diámetro, digamos, de aquí hasta la media calle. Y todo eso era puro metal. Niveles, allá se le llaman un nivel, un piso a otro. Estamos hablando alrededor de 100, 150 metros de puro metal bruto. La plata, pues en cantidades muy ricas. Estas minas, sobre todo en las antiguas, que vienen desde por allá donde hoy día están instalados unos cables para las tirolesas, y hacia abajo hay minas viejas, minas muy antiguas, que eran muy ricas, y la más famosa de todas ellas pues fue Mina Vieja, más por su leyenda del derrumbe que hubo. Minas muy ricas, y así fueron pasando de una a otra hasta llegar a Buena Tierra, que fue la última propiedad actualmente de la Industrial Minera México. Minas muy ricas, de la cual ya se acabó, ya se terminaron los metales en esta mina. Queda poco metal en el Potosí. En el Potosí, cosa curiosa, es mucho zinc lo que hay y no plata, pero también sacaron metales a mano llena. Llegó a tener fama aquí en Santa Eulalia de ser el número uno en el mundo, el productor de plata. Aquí las minas proveían plata nativa, en la cual una vez que se descubría, tenían que cortarlas con hacha, porque ni las barrenas, ni los explosivos, ni nada podían, porque se expandeaba, se hacía chicle, era muy maniable la plata nativa, entonces como un aluminio blandito, y lo cortaban con hacha, era la única manera de poderlo sacar. Y ese fue por muchos años transportado en canastillas de las minas de arriba hasta Santa Eulalia, hasta la cabecera municipal ahorita Santa Eulalia, y de ahí se traía por tren aquí a Ábalos, ya cuando estuvo la edición. Pero básicamente la fundación obedece a que
a Santa Eulalia ofreció la riqueza que todo España quería. Más rica o tan rica como la de Parral, como la Santa Bárbara, o las demás del sur de Zacatecas. En Zacatecas hay muchas minas. ¿Mande? Cuando he viajado a Guanajuato, nos hablan de la Valenciana. La Valenciana, por ejemplo, a propósito de Valenciana. Mucha riqueza sacaron. Sí, la historia esa, la leyenda que nos dices ahorita, de que unos vaqueros se pusieron a calentar su comida allí en un rincón, protegiéndolo del aire, y la roca se fundió. Esa versión, así se descubrió la Valenciana. No aquí en Santa Eulalia, fue en Guanajuato. La plata, al contacto del calor, se funde fácilmente cuando es nativa, cuando es nativa. Chorrea como cera, en pocas palabras. Sí. Y la otra cuestión de que se decidió, la decisión de no hacer la capital, o no la capital, sino Chihuahua, allá, era por la falta de agua. Básicamente el agua, no había agua. Por ejemplo, la mina, yo bajé hasta el nivel, al 21 de Bonatierra, son 1950 metros, creo, de profundidad. Y el largo eran como, el largo del crucero, la frente era como algunos 300 metros, yo creo. Y no había agua, no hubo agua en esa mina. El agua se tuvo que traer de otro lugar para alimentar los trabajos de la mina misma. Y cosa curiosa, hoy día, la mina San Antonio, que está a 15 kilómetros hacia el sureste, empezó sus trabajos como mina seca, como todos eran ahí. De ahí viene la silicosis, la gran silicosis de los mineros, hasta el nivel 7. Cuando ya iban desarrollando el nivel 8, en una ocasión que hicieron una detonación, al hacer dar el trueno, se vino el agua. Se les vino el agua, que era un océano de cantidad de litros de agua que se descubrió. Y desde ahí hacia abajo, el problema y el peligro en la mina es precisamente la inundación. Me tocó ver un estudio que hizo el Departamento de Geología de esta unidad Santa Eulalia, en la cual en los años 78, 79 le ofrecían aquí al gobierno municipal y estatal que cooperara o invirtiera en un desarrollo de ingeniería hidráulica para hacer dentro de la mina San Antonio un equipo para bombear aquí a Chihuahua, garantizados por 10 años, garantizados con un volumen de 10,000 galones por minuto. Y a ver qué hacían con ella. Pero esa cantidad se las garantizaba. Actualmente, ese es el potencial de agua que hay en esa región. Actualmente se están haciendo obras, un cárcamo para recibir. Lo que no se hizo en aquel entonces se está haciendo ahora, ya después de 4 inundaciones, creo, que ha tenido seguidas la mina esta. Actualmente se está haciendo un cárcamo para recibir 12,000 galones por minuto, ya no 10, como habían dicho. Van a bombear 12,000 galones por minuto. Y obviamente pues la van a tirar. A grandes rasgos, esto es lo que es el distrito minero de Santa Eulalia. Gracias. Pues Francisco nos dio pie para una leyenda que se cuenta en Santa Eulalia, la leyenda del Botas de Ole, perdón, no el Patas de Ole, es el Botas de Ole. No, el curro es otro, no, este es otro. El Botas de Ole es un fantasma que se supone
que cuando hay alguien perdido en la mina, viene y los rescata, los deja salir, les va mostrando. Sí, de eso se trata, de que ha habido personas que se meten a la mina, no hayan cómo salir, y de repente llega una persona y les dice, ¿están perdidos? Sí, vengan, síganme. Y ellos lo siguen, ¿verdad? Pero de repente ya cuando están llegando a la entrada, ya cuando ven la luz, esta persona se desaparece y los deja, pero ya los deja fuera de la mina. Allí en Santa Eulalia le llaman el botas de hule, algo así. Ya serían dos fantasmas que por ahí. Sí, y las ánimas. Y las ánimas. Vino a la mente precisamente eso que acaba de decir del Botadiule. En una ocasión, un hijo de Valenzuela llevó una serie de invitados a presumir su mina, porque pues él, lógicamente era el hijo del patrón, del dueño, no pues, y tómala. No se les apareció para nada el Botadiule, pero sí se perdieron. Se perdieron la mina porque él no bajaba la mina, no conocía la mina y no se hizo acompañar de una persona de seguridad que conociera la mina. Entonces, de casualidad, las dos minas, lo que es Industrial Minera México y el Potosí, se las divide allá abajo, no me acuerdo qué nivel, hablemos del nivel 12. Hay una puertecita que se abre uno, está en la otra mina, por la sierra y pasa la otra. De pura casualidad llegaron a ese lugar y la abrieron y se metieron y pasaba una gente de otra mina, de Industrial Minera México, y ya dio el aviso que estaban perdidos, una serie de gentes que estaban perdidos en la mina, y fue como los pudieron localizar, sacar con bien. No se les apareció el falló el botas de hule. botas de hule. No, pues, Gracias, Francisco. Ahora te toca, Miguel. Muchas gracias, buenas noches a todos. Bueno, yo quiero un Es conversatorio. un conversatorio. Nada más mencionó al inicio que había llegado Francisco de Ibarra al Río Sacramento. Yo creo que es Juan de Oñate, ¿no? Porque Sí, Juan Iván Ibarra estuvo fue en el que empezó. 1975 en Paquimé, de ahí se fue y a los 4 años murió de una pulmonía que le dio en la tierra traumada por no querer ir a Nuevo México y regresarse a este lado. El otro es el edificio de la aduana, es porfirista, o sea, fue construido en 1900 más o menos. Te dije que no me contradijeras. Bueno, No, dije, creo que ahí, no estoy segura. que por la calle Mariscal, que ahorita en este momento creo que sí entra en un centro comercial. Entonces ahí es donde. Pero no, es porfirista. Perdón. Ya. No contradecirme. Gracias, ya hubo una corrección. ¿Ven? ¿Alguien más que quiera participar? Una presentación muy interesante, aprendí mucho. Bueno, básicamente que no es un comentario, no es de una plática sobre el Real de 8. El Real de 8 fue la moneda más importante del mundo. Hicimos ahora del mundo mundial. 300 años, o sea, hay una moneda que se hacía en la Ciudad de México, precisamente con la plata de aquí, de Chihuahua, con la plata de Zacatecas, y se consolidó esa moneda como la más fuerte en América, la de España, pues también la de Inglaterra, la de Francia, la de Alemania, la de Rusia, al grado que después se fue esa plata a los árabes y a China. Las chinas preferían esa moneda y mucho, pues fue la moneda más fuerte del mundo, después desapareció, pero la riqueza de la plata creo que la colonia de la Nueva España, realmente no era colonia, un virreinato, llegó a tener más dinero y más poder que España mismo. O sea, eso que dice que la colonia nos conquistaron, pues así como que está medio, digo, dicho que el español, dice, qué casualidad que una colonia, que la capital de la colonia, la Ciudad de México, era más grande que Madrid, había más dinero que Madrid. Bueno, el tema de dónde se dio esa riqueza de la plata, por una tecnología que se llama tecnología de patios.
que básicamente la descubrió un alquimista en Alemania, se la pasó a Baltasar de Medina, que era un señor de Sevilla, que fue el primer tecnólogo mexicano, pues. Total, que esa la probó en Zacatecas y básicamente consistía en agarrar la piedra de plata, molerla, quebrarla, ponerle azogue, mercurio, no sé el proceso exactamente, tenía agua y sal. Entonces, con ese proceso sacaba una cantidad tremenda de plata. Entonces, si un lugar tenía plata como en América y también Perú, y la idea es conseguir el azogue, pero ellos tenían azogue o el mercurio en España, también hubo en Perú. El tema que el gobierno de aquel tiempo pues vendía controlaba el azogue. Entonces, ¿qué se explica con ahora tenemos por qué se fundó Chihuahua? Porque tenían que hacer ese proceso al que había entonces. Para eso necesitaban patios, lo que llaman haciendas de beneficio. Me imagino era un patio grande con algún cerco para que no te robaran la finca o algo. Allí traían las piedras, se las quebraban de alguna manera y ahí tenían unos lugares con agua, el azogue, la sal, todo eso. Y ahorita, y por eso se fundó aquí para el río. O sea, es una necesidad técnica prácticamente. Y si se escarba mucho en el centro de la ciudad, si se escarba, van a encontrar mercurio. Y el mercurio pues es venenoso. ¿Qué pasó con el tiempo? Tanto se trabajó la plata y esos procesos que muchos se les fueron al chubiscar y se murieron animales y al rato pues la meta que tenían de traer agua de otro lado, para eso se hizo el acueducto. Entonces, el tema del mercurio y el proceso de patos fue el que hizo que Chihuahua se fundara por acá. Sabemos que todavía están extrayendo metales, ¿verdad? Sabemos que todas esas minas todavía están extrayendo metales, pero tenemos una idea de cuántos años produjo así fuertemente plata. Pues la verdad no tengo el dato exacto. Pero sé que ahorita lo que están produciendo es zinc, perdón, es lo que están sacando en mayor parte. Pero no sé cuántos años duraría lo que fue la fiebre de plata. Hasta unos años antes del día de la independencia, que salieron asustados los españoles, fue cuando del cuadro. Tengo entendido que hasta el día de la independencia fue cuando dejaron de producir riqueza las minas de los españoles porque salieron despavoridos por la independencia. En general, todas las minas dejaron de producir a partir de la independencia. Y bueno, quería hacer un comentario. Durante el crecimiento de los españoles, muchas minas aportaron parte de los impuestos para crear todas las grandes obras que hay en Chihuahua, por ejemplo, catedral y la construcción del acueducto de Chihuahua les pidieron un aporte económico. También Santa Eulalia, el templo de Santa Eulalia también fue Y muchas iglesias, bueno, gracias. Sí, lo que pasa es que eran muy católicos, entonces muchos de los españoles estuvieron de acuerdo en dar una aportación como una especie, bueno, no era una especie, era un impuesto especial para ayudar a la obra de Dios, a la obra de la extensión del catolicismo. De hecho, la viuda de uno de nuestros fundadores, no recuerdo, creo que de Carbonell, a ver, déjenme ver, aquí traigo la anotación. La viuda de don Antonio de Trasviñi Retes, si mal no recuerdo, ella fundó una capellanía colativa, así, capellanía colativa de misas por el bien de sus almas. Se me hace que ella traía muchos secretos guardados porque la hizo o sea, y tiene como garantes de que esas aportaciones se iban a estar dando. Tiene propiedades como casas, haciendas para sacar plata, 3 haciendas de campo, incluida una donde se unen los ríos San Pedro y Conchos, otra llamada San Bartolomé,
cerca del pueblo de Santa Cruz, y otra camino al presidio de San Francisco de Conchos y la de San Antonio de Mápula. O sea que era un resguardo por sus almas, o sea que creo que como 40 años las estuvo pagando ella y un señor que casualmente la acompañó durante 40 años y era su asesor. Sí, ella vivió yo creo que más tiempo con Pablo Benito Rodríguez, creo que se llamaba el señor, que con su esposo. Y entonces ellos dos fundaron esa capellanía, no con Trasviña, sino con Pablo Benito Rodríguez. Pero fíjense que era algo que se daba muy común y que incluso en su testamento lo dejaban, y dejaban como resguardo su alma y como garantía los materiales. Pásale, ¿no? Esas eran costumbres raras de la colonia. De hecho, no sé si la esposa de Trasviña fue la que fundó, digo, hay indicios aquí en la calle Independencia, los que son de Chihuahua, Independencia y Canal. Ahí hay no es iglesia, es una capillita, San Felipe, que fue hecha por los Trasviña y Retes. ¿En dónde? En la Independencia Independencia No, eso es de 1970, es moderna. Era una iglesia porque ahí cuidaban, ahí se veía todo el valle y hicieron una capillita, Hay una capilla muy bonita allí, pero es moderna. Sí, es de 1970, es precisamente de Nuestra Señora de Regla. La renovaron, la arreglaron bonito, la dejaron muy bonita. Tenía un poquito sobre la plata. Esta historia de esa moneda y esta riqueza de la plata, por alguna razón se olvidó, se perdió. Entonces siempre es interesante pues, saber que una vez México, lo que era en aquel tiempo la Nueva España, fue el número 1 del mundo. O sea, ¿cuándo llegamos a ser potencia? O sea, y no fue por 50 años, como un año que Argentina fue potencia por un año. Aquí fuimos potencia por 300 años. Y bueno, ¿y cómo llegó? Eso se olvidó por mil razones, pero, por ejemplo, una anécdota, muchos países aprecian tanto el real de 8, que su moneda pues, era el real. Y si a alguien le tocó ir a Qatar, alguien plan mundial de Qatar, la moneda de Qatar es el real. La moneda de Arabia Saudita es el real, la moneda de Irán es el real, la de Brasil es el real. Ya en Centroamérica se pagan en reales. O sea, era una moneda mexicana de aquel tiempo y salía de estos lugares. La otra dice, las minas de real de plata se acabaron, no se acabaron, siguen siendo grandes. México es el número 1 productor mundial, número 2 es Perú, tercero China. La mina más grande del mundo ahorita es San Peñasquito, está en Zacatecas. Pero ahora acaban de descubrir una que dicen, bueno, un muchacho que a eso se dedica, aquí en Parral, que va a ser más grande que Peñasquito. Se supone que va a ser la mina más grande del mundo. Le llama Cordero y está en norte de Parral. Ahorita no la trabajan, apenas andan haciendo todos los trabajos, pero el tema de la plata pues no se acaba. Bueno, un comentario sobre la iglesia de San Felipe. La iglesia de San Felipe, acuérdense que el primer nombre de aquí fue San Felipe. Y entonces, inclusive hay gente que ha querido meter a Santa Rita como la patrona, pero realmente es San Felipe. Ahora, hay una confusión ahí porque este parque se llama de Nuestra Señora de la Regla. Había una iglesia donde está catedral que se llamaba de Nuestra Señora de la Regla, que fue la primera iglesia. Esa iglesia se hizo orientada para que los escurrimientos de agua no se atoraran en la iglesia y al arrancar con la retícula de las calles, el agua fluyera. Eso contradijo las leyes de Felipe II en el sentido de que las iglesias deberían estar orientadas con el sacerdote con el sol a las 6 de la mañana en la espalda. O sea, 0 grados el 21 de junio. Entonces la iglesia de la Regla estaba a 42 grados movida.
Entonces, por eso Chihuahua está movido 42 grados. Yo hace 7 años o 8 años di una plática aquí que se llamó el Chihuahua Chueco, que quisiera dárselas otra vez, está muy interesante. Eso ha generado que esta ciudad gaste miles de millones de pesos equivocadamente en calentar y enfriar las casas innecesariamente. Porque si estuvieran orientadas, como dijo Felipe II, o sea, la catedral, la iglesia, la plaza, el poder del pueblo y enfrente el poder político, con la orientación 0 al 21 de junio, o sea, el sacerdote con el sol en la espalda a las 6 de la mañana, tendríamos sol en 3 fachadas el 21 de junio y tendríamos sol en 5 fachadas el 21 de diciembre. Y es al revés. Tenemos sol en 5 fachadas el 21 de junio y tenemos sol en 3 fachadas cuando quisiéramos más sol. Y eso también ha generado. Entonces, esa iglesia que está ahí, la que estaban diciendo ahorita, atrás de donde estaba Psiquismo Universal, donde están esos departamentos que parecen pajareras que están solos, ahí está esa iglesita, que le metieron mano y le echaron a perder porque le pusieron piedras parecidas a las que tiene nuestro Cerro Coronel, que son piedras coloradas. No sé si se han fijado que estas últimas 2 columnas son diferentes que las otras, tienen diferente color, porque estas son nuevas, estas 2 son nuevas, no son las originales, entonces tienen diferente tono. Aquella se ve como rosea de a tiro, aquella columna, completamente rosa. Entonces, todo eso cambió. Entonces le metieron, no sé, yo no recuerdo quién, te lo voy a investigar, le metieron mano y le recubrieron con piedra de acá del cerro y cambió el aspecto, porque se ve luego que no corresponde a la época, no corresponde. Y otra cosa, hay dos leyendas muy interesantes, se la pelean Tasco y se la pelea Perú. Dicen que un día unos personas que andaban buscando unos animalitos, unas chivas, se fueron a un cerro y prendieron una fogata en lo más alto del cerro y pusieron mucha leña, que había mucha tirada. Hicieron un lumbradón terrible, grandísimo lumbradón. Y también lo cuentan que en Tasco pasó lo mismo. Y que a la mañana siguiente estaba chorreando la plata. Esas son 2 historias, se la pelean Tasco y se la pelea. Ahora, la moneda mexicana, acuñada por la Real Casa de la Moneda Mexicana, se usaba como moneda corriente en China. Los japoneses, perdón, los chinos, los japoneses, los filipinos, creo que también ya los portugueses, tenían una base muy especial en Filipinas, donde se comerciaba todo lo que había en esa parte de Oriente, se manejaba en Filipinas, porque le era conveniente a los españoles, ellos estaban dominando ahí. Entonces permitieron que todo el mundo, y los españoles llevaban carretonadas de monedas acuñadas aquí en México y las cambiaban por pues todo lo que les vendieran los chinos, mercancías en la famosa nao, que había 2 y todo el mundo andaba buscando dónde estaba la pasada. Pensaban que así como el de Panamá, no pensaban que era una pasada, pero eran 2 naos, eran negras. Una iba a España, México, Veracruz, y la otra era Acapulco, Filipinas. Y esos eran los manejos que se hacían. Bueno, gracias. También. Nos quiere contar. Sí. En 1709 el primer nombre de Chihuahua fue San Francisco de Cuellar, que posteriormente fue llamado Real de Minas de San Francisco de Cuellar. Era real. Empezó como Real San Francisco de Cuellar. Posteriormente pasa a ser nombrado como Villa, pero de San Felipe el Real de Chihuahua. Y después se queda ya como fue la ciudad de Chihuahua. Ahorita que comentaba el ingeniero Alderete respecto a las plantas de beneficio, bueno, se beneficiaba el metal, precisamente se necesitaba mucha agua. El río Chubisca tenía algunas partes hasta 120 metros de ancho, y en donde se reducía era de 60 a 70 metros. Entonces, había mucha agua, que era nombrado también la Junta de los Ríos porque vaya la redundancia, se juntaba
con el río Sacramento en la parte Oeste. este. Entonces, un dato interesante, que cuando empezaron a esclavizar, ahorita dijo unas cuestiones muy interesantes nuestra compañera Silvia, porque dice, cuando me refiero a mineros, es que eran los mineros los inversionistas, los españoles, los que traían la lana, ¿verdad? Pero ¿quién trabajaba? Los peones. Por los indios, los esclavizados. negros. Bueno, y negros. ¿Cuánto duraba con vida un indio en el fondo de la mina? Duraba 3 años a lo más. ¿Y cómo le hacían si no había luz eléctrica? El primer pueblo en Chihuahua, o en México, el segundo pueblo en México que tuvo luz eléctrica fue Atotillas, el primero fue la Ciudad de México. Entonces, ¿cómo se usaban? Pues las personas se ponían una vela en la parte Dorsal de la mano. dorsal del pie. del pie, ahí del peine, ahí se ponían la vela encendida y es como se usaban en la oscuridad dentro de la mina. Así que cuando había precisamente lo que manejaba, lo que decía Anderete del mercurio, que directamente con el azogue, pues le provocaba lo que ahora llamamos cáncer, pero en aquellos tiempos, y sin atención y sin cuidado, 3 años de vida tenían. Gracias. Un comentario rápido. Efectivamente, lo que está diciendo Manuel es cierto, porque acuérdense que nuestra iglesia insignia es San Francisco. Efectivamente, se comprueba eso. ¿Alguien más? Y le digo nada más rápidamente. Bueno, buenas noches, soy Daniel Rey. Yo soy numismático. Es uno de mis hobbies, entonces así lo voy a hablar así rápidamente de lo que son los 8 reales de plata. Efectivamente, los 8 reales de plata se empezaron a acuñar aquí en México alrededor de 1821, 1923. Y sí, China se llevó muchos 8 reales. Ellos lo marcaban, se llaman chops. ¿Sí? China se llevó muchos reales porque eran tan valiosos los 8 reales en el mundo, y sobre todo los chinos, que ellos los marcaban con chops para saber que podían circular en China sin problema. ¿Sí? Se llaman chops. Entonces, China, como comenta el Inge, Portugal, muchos países se llevaron la plata porque era una plata muy pura, una plata muy... Aparte la moneda en sí de 8 reales, ustedes las pueden ver, son muy bonitas. O sea, en sí, desde que las empezaron a acuñar, la Casa de Moneda de México, ¿sí? Aquí en Chihuahua hubo Casa de Moneda que también acuñó 8 reales. La Casa de Moneda de Guadalupe y Calvo también acuñó 8 reales. Se acuñaron 8 reales hasta que cambió el sistema. De hecho, acuñaron un poquito más. Ya que Iturbide cambió lo que es el sistema monetario. Ya no fueron 8 reales, fueron pesos. Eso fue alrededor de 1823, por ahí. Pero aún si quisieron circulando 8 reales. ¿Sí? Entonces los 8 reales, esa es la historia de los 8 reales. O sea, era una moneda que inclusive tenía más valor que los dólares estadounidenses en aquellos años, allá por 1890, por ahí. ¿Sí? Okay, Gracias. Nada más para agregar dos ahorita el Inge Alderete dijo que México fue el número 1. La potencia, sí. Bueno, precisamente Parral, ¿quién es de Parral? Dicen que Parral, los de Parral, es la capital del mundo. Pues se refería a la precisamente por ser la potencia número 1, la capital de la plata del mundo. O sea, eso es cierto. Pero otra cosa quiero agregar, mire, Silvia. Ya para 1759, aquí en Chihuahua, había detectadas 20 etnias representantes del estado. O sea que Chihuahua tuvo un crecimiento extraordinario una vez que fue nombrado primero, como platicamos, Real de Minas, Villa y Ciudad. Y aquí en Chihuahua está registrado. Vivían 20 indios apaches. Sí. A la vera del río Rubí.
Sí, un comentario que se me olvidó, es el lugar donde se juntaban los filipinos, los chinos, los japoneses, los europeos y los españoles. En una ocasión se armó una revuelta y se pelearon entre ellos. Hubo una matazón. Y como ahí se manejaba todo el comercio de la zona, el flujo de plata se detuvo hacia China. Y el flujo de bienes que vendía China hacia Occidente se detuvo. Y el pleito creo que duró como 3 o 4 o 5 años. Entonces se detuvo todo el comercio, porque se agarraron y se mataron entre ellos ahí. Deben haber empezado los japoneses porque tienen esa palabra. Pues el asunto es que el mismo emperador mandó un emisario y mandó casi un ejército a poner orden para Filipinas, porque ya se había detenido por completo el comercio. Hay un programa que estaba viendo el otro día donde presenta un cuate el mapa de ese lugar donde estaban los países y cómo estaban distribuidos. Era una ciudadela completa. Estaban los japoneses y los chinos y los españoles y los portugueses y otros países que ya querían meterse al negocio. Como fue Estados Unidos, que trató de meterse en cuanto existió Estados Unidos, se quiso meter al negocio para allá. Pero lo interesante es que el mismo emperador tuvo que mover sus influencias y mandar un ejército para poner orden. Última participación de aquí. Ya nada más aquí para acabar un poquito la plata. Resumen bueno, ese era donde pasaba todo eso, de Manila. Y Manila y Filipinas dependía de la Nueva España. Los españoles estaban tan lejos que todo se manejaba de la Ciudad de México y el puerto principal pues era Roma. Otra cosa, la primera moneda de Estados Unidos antes de que tuvieran el dólar se llamaba Real de 8. Y después lo siguieron haciendo, después lo hicieron en papel, aunque la gente no los quería, lo querían en moneda. La primera moneda de Estados Unidos fue la moneda española mexicana de aquel tiempo. Y básicamente para que tengan una idea de qué tanto se manejaba de esta moneda, el primer Real de 8 se hizo en 1535, o sea que después de la conquista empezaron a hacer las primeras monedas. La primera casa de moneda de América está en la Ciudad de México todavía. Y se creó, era tanta el flujo de mercancías de allá para acá y de plata de aquí para allá, que se creó la famosa carrera de Indias, que si lo buscan en internet, buscan carrera de Indias y sale la India María, pues si lo buscan más. Sale un programa de unos historiadores de España, la carrera de Indias. ¿Qué era la carrera de Indias? Era unos barcos que salían 80 barcos, se iban juntos para que no le hicieran a los piratas, que se dirigían a Colombia, y los otros que se venían, otros 80 que salían más tarde, que venían a Veracruz. Entonces venían cargados de azogue, traían vino, traían aceite de oliva, telas, material, etcétera. Y aquí se iban cargados, estaban ahí en Veracruz y se cargaban todos, casi el 80% de lo que llaman tesoro. ¿Y qué era el tesoro? Pues plata, en reales de 8. Las cajas, eran las cajas, cada caja llevaba 22,000 monedas, cada barco eran de 100 toneladas. Imagínense, 80 toneladas cada barco y eran 80 barcos. Y es un flujo que se mantuvo durante 200 años, por eso surgió la edición famoso, los ingleses y los holandeses, los de piratas, no producían nada, era nomás ver que se robaban. Entonces, pero básicamente ese flujo se calcula que fueron 150,000 toneladas de plata. Mucho. Y hay otro flujo que puede ser a China, que salía de Acapulco a Manila, que era el canal de Manila. Entonces fue cuando se habló de primeras rutas comerciales, cuando se habló de primera ruta a la globalización mundial, y fue precisamente por la plata. No, pues muchas gracias. A ver, vamos a sí, a ver, vamos a ver la plataforma porque pues no le estamos dando de la plataforma. El Eligio Muñetón tenía por ahí una manita, pero ya no. Sí, mejor. Ok, bueno, entonces Miguel Méndez por aquí tiene otra intervención. No, así muy rápido, este sábado fuimos a Santa Eulalia, Santo Domingo, a la mina de San Antonio, a la mina
Cursillos. Y la compañera Silvia nos hizo el favor telefónicamente de guiarnos y enseñarnos algunas ¿Se puede cosas. subir un poquito el Y volumen? ahí Casi no se escucha. tenemos un guía que nos apoyó dándonos parte de la historia. Y bueno, pues nada más recalcar que en Santa Eulalia se En la fundó plataforma casi no se escucha, un Miguel. banco en Acércate México. un poquito más a la computadora. Sí, a ver, ahí se escucha mejor. Gracias, gracias. Sí, bueno, ahí en Santa Eulalia se establece el segundo banco en México. El primero creo que fue Banco de Londres y México, si no me equivoco, pero el segundo banco en México fue el Banco de Santa Eulalia. Y empezamos a buscar el edificio, porque pues una gente nos decía que era en un edificio y otro en otro, y como 3 partes. Finalmente el guía nos hizo ver dónde era, cómo fue. Había un banco que fue el segundo en México, insisto, había una casa de moneda, y pues nada más para que veamos la importancia de la explotación de la plata. Gracias. Bueno, ok, si no tenemos ahí algún comentario de la plataforma. Bueno. Muy bien, ok, pues vamos a dar por terminada la plática. Voy a dejar de